que son huerquén, ¿no? Ellos, los jóvenes, tienen un proyecto bastante interesante y José se los va a presentar. Bienvenido. Marimari Compuché, Marimari Cupeñi, Pulamien, Chetá, San Calao Piñen. Hola a todos y hola a todos y todas. Mi nombre es José Ancalao, vengo de la comunidad mapuche El Lingue, que está ubicada a 17 kilómetros de Purén, entre Purén y Lumaco. Ese es mi lof, ese es mi tugún, de ahí vengo yo. Mi padre, obrero forestal, mi madre, asesora del hogar, familia separada. Mi madre vive en Santiago, mi padre vive en Purén trabajando en la madera, en los metros Ruma. Y ese es mi origen, esa es mi familia. Por cosas de la vida terminé estudiando antropología en la Universidad Católica de Temuco. Y bueno, por cosas de la vida terminé en la Federación Mapuche de Estudiantes como miembro fundador también de la federación. Y por cosas de la vida también terminé de vocero de la CONFECH, de la Confederación de Estudiantes de Chile. Pero bueno. Y por cosas de la vida y por cosas de la vida también estoy acá con ustedes. Los saludo de forma muy especial a todos y también me tomo las palabras a nombre del pueblo mapuche, a pesar de que yo no represento al pueblo mapuche. Represento solamente una de las tantas manifestaciones de la lucha mapuche, que es la Federación de Estudiantes Mapuche. Somos jóvenes, tal vez no somos muchos, estamos en un proyecto nuevo, pero yo no represento al pueblo mapuche en toda su totalidad. Represento una expresión de la lucha. Pero me tomo las palabras a nombre del pueblo mapuche y dar las gracias a todos ustedes que han venido a apoyar a nuestros hermanos que están en huelga de hambre, nuestros hermanos que están secuestrados en las cárceles del Estado chileno. Así que mi agradecimiento también por esa solidaridad desinteresada muchas veces que ustedes han tenido con mi pueblo, con mi gente. Entonces, primero que todo eso, muchas gracias y también los saludos. ¿Cómo están ustedes? No sé. Bien. ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo están los chilenos de Europa? Bien, amigo. Qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho ver esa energía acá en Europa. La misma energía que tenemos nosotros allá, que estamos dando una tremenda pelea contra todo esto que ustedes ya conocen, con la misma lucha que ustedes dieron tal vez en su tiempo. Ahora los jóvenes hemos tomado muchas de esas banderas y las hemos estado reivindicando con fuerza, con dificultades también, porque esto no ha sido fácil. Bueno, pero nunca ha sido fácil algo para nosotros, siempre ha sido difícil, así que en ese sentido no es nada nuevo. Bueno, contar que vengo de la federación es una organización prácticamente nueva, venimos con otro proyecto también respecto a la autonomía, a la libertad de nuestro pueblo, en el sentido de que tal vez las cosas que nos van uniendo, por ejemplo en la práctica, son hoy día el conflicto que existe en Chile en torno a la educación. Nosotros los mapuches también somos parte de este sistema educativo. De cierta forma a nosotros nos ha tocado enfrentarnos frente a 100 años de ignorancia que ha impuesto el Estado a través de la educación, negando a los pueblos originarios, desapareciendo a los pueblos originarios y negando la existencia. O sea, cuando nosotros quisimos entrar a la CONFECH y nos enfrentamos con algunos sectores de izquierda y dijeron de que por qué va a entrar la Federación de Estudiantes Mapuche a la CONFECH, si entran los estudiantes mapuche van a tener que entrar los palestinos, los judíos, los homosexuales y todo, y como que estaban preocupados porque pudieran entrar otras manifestaciones de la lucha popular también. Entonces nosotros dijimos, pero ¿por qué no pueden entrar? ¿Por qué no podemos entrar nosotros? Entonces como que de cierta forma hasta el movimiento social en Chile nos quiere colonizar. Entonces en ese sentido ese es como el llamado y eso es como una de las cosas, de las primeras cosas que nosotros tuvimos que romper, fue romper con ese colonialismo que existe también del movimiento social. O sea, el pueblo mapuche es un pueblo que está anterior al Estado, es un pueblo que está anterior a la creación de la nacionalidad chilena, por lo tanto nosotros también reivindicamos esa identidad que tenemos nosotros, un idioma diferente, una cultura distinta. Hoy día nosotros los jóvenes nos medimos de igual a igual con el no mapuche y con el mapuche. Nosotros hoy día reivindicamos la imagen del mapuche que vence. Nosotros, y para hacer un poco también de memoria en la historia, como de repente se nos olvidan algunas cosas, entender que el pueblo mapuche fue el primer pueblo en independizarse en América. En el año 1600 el pueblo mapuche consigue su independencia, sin el Estado español, que en ese tiempo eran los reyes. Por lo tanto, y anterior a eso, nosotros logramos también repeler
la colonización inca. Entonces, de cierta forma somos un pueblo que ha vencido a dos estados, vencimos el estado inca, vencimos el estado español, pero hoy día estamos sobreviviendo y resistiendo ante la colonización del estado chileno y del estado argentino. Por lo tanto, esto viene de mucho antes. Yo no reconozco, por ejemplo, a Arturo Prat, yo no reconozco a Bernardo Higgins, yo no reconozco a Manuel Rodríguez, no reconozco a los héroes que legítimamente tiene el pueblo chileno. Yo pienso que la lucha finalmente de estos pueblos hermanos tiene que unirse en torno a objetivos comunes. Y yo creo que eso es lo que nosotros estamos practicando, no es que lo tengamos en el discurso de la Federación Mapuche, de los mapuches, nosotros lo hacemos, por eso estamos en la Confech. Fue difícil entrar, pero bueno, estamos ahí y estamos tratando de transversalizar un poco el discurso, o transversalizar un poco la lucha, de que finalmente el sistema educativo nos golpea a todos por igual, incluso a nosotros nos golpea más fuerte porque niega nuestra existencia y tenemos menos posibilidad de entrar a la educación porque venimos de sectores más postergados económicamente. Entonces, de esa manera nos golpea el sistema educativo chileno y es por eso que nosotros dijimos ya, tenemos que participar en este movimiento estudiantil y tenemos que definir diferencias, de que hay mapuche, hay aymara, hay Rapa Nui y así una serie de pueblos y entender que en Chile no son todos chilenos. Yo creo que es una cosa que de repente nos cuesta mucho entender, pero yo creo que como en la práctica y en este tipo de compartimiento, de como compartimos ahora, por ejemplo, de estarnos mirando, conversando un poco, como que uno se puede ir enterando un poco de estas diferencias. Una de las cosas que ha caracterizado la lucha mapuche también y que nos diferencia un poco con la lucha social en Chile, es de que los mapuches hoy día quieren ser un pueblo libre. Nosotros queremos ser un pueblo libre. Queremos ser un pueblo libre sin Estado. Y muchos de los movimientos sociales en Chile quieren un cambio o una reforma del Estado, o quieren una desestructuración para reestructurar nuevamente el Estado. Y esa es como una diferencia, tal vez no muchos la notan. Nosotros no queremos el Estado. Muchos sí quieren, muchos chilenos quieren el Estado, pero quieren un Estado socialista, un Estado comunista. Bueno, y aún así es una diferencia de cosas, pero finalmente nosotros hacemos este llamado de que las luchas son claramente hermanables y nosotros lo hemos demostrado y ustedes lo demuestran con esta solidaridad que están teniendo con mi pueblo, con la gente que hoy día está dando una tremenda lucha en Chile, con los mapuches, con los estudiantes. Entonces, esa es como bueno, la introducción, porque tampoco quiero hablar tanto, porque no me gusta hablar tanto, me gusta más trabajar. Entonces, eso es como para contarles más o menos cuál es el proyecto nuestro de la Federación de Estudiantes Mapuche. De que nosotros, otra de las cosas que estamos tratando de cultivar es como el cambio un poco de la conciencia, en el sentido de que no queremos ser los mapuches víctimas, ni el pobre mapuche que ustedes vienen a ayudar con plata, sino que tiene que existir una simetría también. Tiene que existir una simetría en el reconocer al otro como un igual y también diferente. La diferencia no nos hace mal, la diferencia nos hace bien. Pero nos han hecho creer desde la estructura del Estado que esa diferencia está mal. Por eso hay que exterminar los pueblos indígenas en el mundo, por eso hay que exterminar los pueblos diferentes en el mundo, es lo que pasa en Israel con los palestinos, es lo que pasa en México con Chiapas, es lo que pasa en Chile con los mapuches, es lo que pasa en África con algunos pueblos indígenas. O sea, se repite la historia en muchas partes del mundo. Entonces, esa es la diferencia que nos hacen ver de forma negativa, pero no es negativo. Entonces, esa es la construcción que también estamos haciendo nosotros como jóvenes, acostados. Hay muchas discusiones internas también en el pueblo mapuche respecto a nuestra participación dentro del movimiento, y esas son cosas que son públicas. También hay mucha discusión en torno a nuestra participación en el movimiento estudiantil, pero esas son las cosas que uno tiene que hacerlas públicas, y la discusión es pública. Entonces, en ese sentido nosotros hemos tratado de ir creciendo, de ir avanzando, a pesar de todas esas diferencias, a pesar de todos esos obstáculos que muchas veces nos ponen. Pero ahí estamos nosotros, y ahí están los mapuches están vivos, los mapuches no son parte de la historia, los mapuches están vivos, están de pie, estamos acá, yo estoy acá frente a ustedes, soy mapuche. Entonces, como que siempre se tiende a hablar como del mapuche guerrero, el mapuche que venció a los españoles, el mapuche belicoso de la Araucana, de los Sobersillas, pero no se habla del mapuche de hoy día. O sea, el mapuche de hoy día somos nosotros. Yo soy cuarta generación de mi abuelo que peleó contra los chilenos en la guerra de la pacificación de la Araucanía.
Entonces, así de cercana la historia. Nosotros nos integramos al territorio del Estado chileno en el año 1881 en adelante, o sea, hace poco más de 100 años. No es mucho tiempo en términos históricos. Entonces, esta lucha no es que haya terminado, sino que nosotros vemos que hoy día existe por parte del Estado chileno una guerra de baja intensidad para ir exterminando poco a poco a los mapuches. Y en eso la educación fue un pilar fundamental en esta historia. Porque, por ejemplo, a mi abuelo en la escuela lo golpeaban porque hablaba su lengua, porque hablaba mapuzungún. Le pegaban, o sea, y los mapuches que de cierta forma se reivindicaban muchas veces como mapuches en esos años del 1900, los ponían y los exhibían en las plazas públicas en un cepo. Entonces esa historia no es tan anterior a nosotros. Entonces mi abuelo, mi bisabuelo vivió en un territorio libre. Es así de cercano a la historia, es así de cercano a lo que ocurre con mi pueblo. Entonces eso es como que uno lo que trata, eso es lo que uno trata también de comunicar, de que somos pueblos hermanos. En Chile, en la Araucanía, hoy día estamos compartiendo un territorio. Cuando los mapuches hablan de autonomía, de liberación, no es que quieran expulsar a los que no sean mapuches. Entonces, tiene que ver también con el reconocimiento y con el respeto simétrico también, de igual a igual. De aquí el mapuche no es inferior, el negro no es inferior, sino que somos todos personas humanas, que estamos compartiendo un territorio. Hay diferencias políticas, territoriales, culturales, identitarias, y una serie de diferencias. Pero finalmente es la reivindicación de la libertad humana. Y cómo nosotros somos capaces de avanzar en ese reconocimiento, más allá de la tolerancia, porque no me gusta la palabra tolerancia, porque finalmente tolerancia viene a significar, es como, tú estás al lado mío, te soporto solamente porque está dentro de las reglas, no es que yo quiera hacerlo de una forma humana, aceptarte. Entonces, esa es como la reivindicación y la lucha que ha tenido la Federación Mapuche también, y cómo nosotros vamos a ir creciendo en esto, entender de que Chile es un país que es plurinacional, que no se ha reconocido eso, pero que existen pueblos originarios que están anteriores al Estado, y eso es una clara explicación por el mensaje que yo les vengo a dar, de que muchos de ustedes también yo creo que han estado viendo a través de los medios de comunicación o por sus redes que tienen en Chile, cuál es la lucha que está dando el movimiento social allá. Yo creo que es un estallido de la gente que está aburrida de lo que existe. Está aburrida de cómo vive, está aburrida de cómo se educa, cómo es el sistema de salud y una serie de cosas. Y sinceramente nosotros nos hemos dado cuenta de que el poncho, como se dice allá, el poncho de la reivindicación del pueblo hoy día le ha quedado grande a todos, a los candidatos presidenciales y a los gobiernos de la concertación. Entonces, ese es como el movimiento se vuelve tan fuerte también porque existe una crítica a la institucionalidad política o a los partidos políticos tradicionales. Entonces, esa es como una de las fuerzas que ha tenido el movimiento estudiantil también. Hoy día tenemos un 76% de aprobación de la ciudadanía en las encuestas de la misma derecha.